Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra en toda gracia y por ella el mensaje de cada día que hoy hemos titulado Dios está buscando una descendencia para él. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Desde el origen de la creación, Dios contaba con los hijos de Adán y Eva como su familia. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Gálatas, capítulo 4, del verso 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Escúchalo bien porque es un privilegio que, habiendo nosotros sido concebidos en el pecado y formados en la maldad, hoy el Señor a través de Cristo nos haga sus hijos, en la participación de la perfección de sus obras y de su santidad. Dicen aquí estos versos en Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer. Escúchalo bien, o sea que vino en nuestra condición de carne. Dice bajo la ley, o sea que nuestro Señor Jesucristo, para él también había ley. Escúchalo bien, todo hombre aquí en la tierra debe cumplir leyes. Y nuestro Señor Jesucristo como hombre, pues él tenía que cumplirlas también. Dice, ¿cuál era el propósito de Dios? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Mira, ¿qué fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo? Que estando bajo la ley, él no cometió ningún pecado. Y eso le da el poder de redimirnos a nosotros que éramos pecadores por la misma ley. Porque dice la palabra que la ley es el conocimiento del pecado. Mira, entonces nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para redimirnos de los pecados que habíamos alcanzado a través de la ley al no obedecerla o al no poder cumplirla por la debilidad que hay en nosotros. Dice, a fin de que recibiésemos, escúchalo bien, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el cual clama Abba, Padre. Ahora en Cristo podemos referirnos a Dios, mi Padre, Padre nuestro. Y sigue diciendo la palabra, ya no eres esclavo del pecado. Mira, nuestro Señor Jesucristo ya nos ha redimido porque Él nos está enseñando a hacer toda obra de justicia. Dice, si no, ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Y como hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 17 y 11.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mira qué hermoso es el Señor. Dice aquí en estos dos versos que nuestro Señor Jesucristo, para venir a darnos la potestad de ser hijos de Dios, tuvo que haber participado de nuestra semejanza, en nuestra carne. Escúchalo bien. Dice, y Él se constituyó sumo sacerdote de nosotros, el gran maestro, el que nos enseña verdaderamente por toda justicia a ser hijos de Dios. Dice, para expiar nuestros pecados. Mira, a eso vino Cristo al mundo, a expiar nuestros pecados, a limpiarnos de maldad. Por eso dice que la sangre de Cristo expía nuestros pecados y su palabra nos purifica, porque cada vez que la hagamos, vamos a dejar los pecados y vamos a empezar a hacer el bien, lo bueno y lo justo en Dios. Dice, somos santificados en Cristo, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo te quiero decir a través de este verso que Dios siempre nos ha conocido. Escúchalo bien. Empezando porque Él fue el que nos creó en el vientre de cada madre. Y dice que desde antes de la fundación del mundo, porque ha sido el deseo y el plan de Dios, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira, había un plan en el corazón de Dios para nosotros. Había un proyecto, o hay. Y aquí está diciendo que el plan y el proyecto de Dios era hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Mira, o sea que nuestro Señor Jesucristo ahora es el molde para nosotros. Escúchalo bien. Por eso debemos dejar ser creados en Él. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira qué hermoso es Dios, que se hace hermano de nosotros a través de Cristo. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 3, verso 26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mira, entonces si yo quiero ser hijo de Dios, debemos de creerle a Dios por lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, por la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo aquí al mundo. Por eso dice, sin excluir a ninguno, dice, todos sois hijos de Dios por el crédito que tengamos en Cristo. Mira, escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, a ti y a mí, que hemos recibido la obra de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido su palabra, hemos recibido su testimonio, hemos recibido su ejemplo, queremos imitarlo en todas las obras, creemos en todo lo que Él hizo en este mundo y queremos ser igual a Él. Dice el Señor, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escúchalo bien y recíbelo por gracia en este día. Escrito está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, verso 34 y 35. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Mira, qué hermoso es el Señor.
Bendita es su gracia que obra en nosotros, el querer como el hacer en su palabra. Mira estos dos versos tan hermosos. Dice el Señor, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí a mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Mira, de allí la importancia de que nosotros hagamos la voluntad de Dios, esa voluntad que está expresa en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, en sus mandamientos, en su palabra de verdad. Mira, para que seamos hermanos de Cristo. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira, entonces aquí hay un requisito bien importante que tenemos que considerar en nuestros corazones. Si verdaderamente quieres ser hijo de Dios y hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí el Señor en estos versos, por lo cual salid del medio de ellos. Salid del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Salid del medio del pecado. Apártate del mal. Dice, apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo. O sea, no toques nada de lo que sea inmoral. Mira, escúchalo bien, si Dios es la justicia, nosotros debemos de obrar en todo lo que sea moral. Dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Porque Él es el único que nos puede transformar. Él es el único que nos puede restaurar. Porque para Dios no hay nada imposible en nosotros. Escúchalo bien. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 11. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Mira, la gente es muy confiada y a veces creen que tienen dominio sobre sí mismos. Mira, pero el Señor nos manda a ser prudentes. Y en la iglesia hay muchos hermanos hipócritas, a los que tú sabes que tienen pecado. Y el Señor dice aquí en la palabra, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatro, maldiciente, borracho o ladrón. Mira, con el tal ni aún comáis, dice el Señor. ¿Por qué esta advertencia del Señor? Porque es que el pecado contamina, escúchalo bien, por favor, y procura a través de la gracia apartarte del mal. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé el poder, que el Espíritu Santo obre el querer como el hacer sobre tu corazón, para que busquemos esa santidad en Dios. Aleluya. Amén, amén y amén.